Bien, este es un tema que no es nada complejo, es sencillo en realidad. Sin embargo, en los libros de hematología, cuando se comienza a hablar del linfoma, por haber múltiples clasificaciones a nivel mundial, se vuelve pareciera complejo. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar una clasificación que aún sigue siendo bastante útil y todavía está en vigencia, y que desde el punto de vista teórico y práctico en el sentido del tratamiento sigue teniendo su máxima utilidad. ¿Ya? Para eso tenemos que recordar que cuando se produce la hematopoiesis y las células están maduras, estas salen a la circulación, ¿no es cierto? O directamente, como en el caso de los linfocitos B, hacia el tejido linfoide, o aquellas células que todavía no están completamente maduras y salen a terminar de madurar, como son los linfocitos pre-T que salen a madurar al timo y posteriormente pasan al tejido linfoide. ¿Qué es lo que les trato de decir esto? Y es básico para que se entienda el tema de los linfomas, es de que los linfocitos B, así como los linfocitos T, el lugar donde viven, ¿listo? Es en el tejido linfoide. Es en el tejido linfoide, tanto los linfocitos B como los linfocitos T. Y de ahí nace, ¿no es cierto?, de que cuando hablamos de linfoma estamos hablando de una neoplasia oncohematológica del tejido linfoide. En ese sentido, entonces, hay dos grandes variantes de linfoma que puede haber, o bien linfoma de la estirpe B, o bien linfoma de la estirpe T. ¿Listo? Entonces, hasta ahí ese concepto que quede, por favor, sumamente claro. Entonces, cuando se hace un corte sagital, ¿no es cierto?, a un ganglio linfático, entonces sabemos que hay folículos linfáticos y áreas paracorticales, y en esas zonas están los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B se encargan de producir plasmocitos, y los plasmocitos son los que van a dar lugar a la producción de las inmunoglobulinas, también llamado gamma globulinas. ¿Listo? Es el otro nombre que se le da. Entonces, ¿dónde es que son producidas las inmunoglobulinas? En el tejido linfoide por parte de los linfocitos B. Los linfocitos B son los que van a producir estas inmunoglobulinas, que al final lo que me van a generar son anticuerpos cuando se pongan a un germen o a un antígeno ingrese a nuestro organismo. ¿Ya? También habíamos dicho ya anteriormente de que una vez ingresa un antígeno en nuestro organismo, un linfocito B virgen, ¿no es cierto?, ingresa dentro del centro germinativo, ¿ya?, de un folículo linfático, y lo que va a hacer en primera instancia este linfocito B es cambiar su forma y se convierte en un centroblasto. Este centroblasto no va a poder salir hacia su zona marginal, ¿ya?, y lo que va a hacer es convertirse en una célula más pequeña llamada centrocito. A partir de un centroblasto ya se tiene la formación de inmunoglobulinas. El centrocito ya viene cargado de inmunoglobulinas y este es el que va a estar en la zona marginal. Ahí es donde se va a enviar ya las inmunoglobulinas hacia el lugar donde está el antígeno. Una vez va, se pone, lo reconoce, se controla el proceso, se crean anticuerpos y retorna nuevamente a esta misma zona marginal ya como linfocitos B de memoria. Pasa la misma información a todo el resto de linfocitos B que quedaron en esa zona marginal para que ante una segunda exposición frente a ese antígeno ya esté preparado con todo el armamento y poder salir a defender el organismo más rápidamente. Por eso que se controla más rápido la segunda exposición, a pesar de que la clínica suele ser más fuerte. Entonces, de ahí sale, ¿no es cierto?, de que
las células que habitualmente suelen sufrir una mayor degeneración, mayor crecimiento, ya son los linfocitos B. De ahí la importancia también de conocer de que habitualmente cuando hablamos de los linfomas, tanto de estirpe B como de estirpe T, la de las estirpe B suelen ser las más frecuentes. Listo, son alrededor del 85% de la variedad de la estirpe B. Ahora, como sabemos, este tejido linfoide tiene una característica fundamental y es que puede aparecer y también puede desaparecer según un estímulo. Entonces, nosotros en todo nuestro organismo tejido tenemos un tejido linfático asociado a las mucosas, hacia la mucosa gastrointestinal, urogenital, a la mucosa peritoneal, hacia la mucosa orofaringia, la mucosa bronquial, etcétera. Todo donde en el organismo donde hay una mucosa, vamos a tener un tejido linfático. Y significa que este tejido linfático, cuando yo nazco predispuesto genéticamente y me expongo a algún factor, ya se altera este tejido linfático, pudiendo ocasionar una alteración neoformativa. Eso quiere decir de que, por ejemplo, si mi tejido linfático que viene predispuesto genéticamente se expone al Helicobacter pylori, entonces hay más probabilidades de que yo pueda tener un linfoma gástrico. De la misma forma ocurre cuando mi tejido linfático de la mucosa bronquial se expone al humo del cigarro y bajo una predisposición genética puedo desarrollar también un linfoma bronquial. De esa manera se ha visto y se ha descubierto varios tipos de linfomas con este tipo de características. Son los famosos linfomas tipo MAL, ¿ya? Que son los tejidos linfáticos asociados a las mucosas. Entonces, cuando hablamos de los linfomas propiamente dicho, entonces sabemos que el principal dato es de que el ganglio linfático va a estar aumentado de tamaño, principalmente gracias a los linfocitos B, porque el centroblasto es el que más crece cuando está expuesto a un determinado antígeno, ¿cierto? En ese sentido, los linfomas de la estirpe B suelen tener ganglios linfáticos más grandes que los linfomas de estirpe T. No estoy diciendo que no los tenga, en ambas situaciones sí pueden estar aumentados, pero se ha visto que están un poco más aumentados en los que son de estirpe B. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico habitualmente general de los linfomas? Son las linfadenomegalias. En segundo lugar, hay que saber que hay una descripción de acuerdo a los síntomas que es un poco rara, pero así está descrita. Le llaman síntomas A, en realidad, cuando no hay síntomas. Es un poco absurdo, lo entiendo y lo comprendo. Y le llaman síntomas B cuando presentan o fiebre o sudoración nocturna o pérdida de peso o hay fatiga o hay prurito. Entonces, se hablan de síntomas de que es el 55% de los casos cuando hay fiebre, sudoración, pérdida de peso, fatiga o prurito. No se vayan a olvidar. ¿Listo? El solamente hecho de presentar una linfadenomegalia sin ningún otro síntoma lo engloban en lo que son síntomas A. Nada más. Ahora, la gran clasificación a la que me refería son estas de acá. Los linfomas Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Habitualmente los Hodgkin suelen ser el 80-85% y los no Hodgkin son el 15%. De los Hodgkin habitualmente hay de la estirpe B, que es la mayoría igual en relación a a la variante T. ¿Ya? Entonces, lo que nos interesa y en lo que nos vamos a centrar de aquí en adelante es ver las características distintivas de un Hodgkin en relación a un no Hodgkin, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los linfomas Hodgkin, tenemos que saber que habitualmente estos linfomas son de origen o de compromiso, mejor dicho, sistémico. Son de origen sistémico. Cuando hablo de origen sistémico, significa de que
teniendo en mente que el principal dato son las linfadenomegalia, entonces tengo que concentrarme en eso. Entonces voy a tener linfadenomegalia cervical, axilar, mediastínica, peritoneal, inguinal, como lugares principales. Entonces, de esa manera estoy hablando que el compromiso es sistémico, que sigue todo un orden. En segundo lugar, que es introspectivo, significa que va dentro del tejido linfático. Se disemina dentro de esta circulación linfática, por lo tanto. Entonces, eso significa que su diseminación es por continuidad. Volvemos a encajar en lo mismo. Continuidad significa que es a través de la circulación linfática. Sistémico porque sigue respetando ese orden. Cervical, axilar, mediastínico, peritoneal, inguinal. ¿Listo? El compromiso extranodal fuera de la circulación linfática es rara. El término extranodal significa fuera de la circulación linfática, que esa vendría a ser una característica en realidad de los que son no Hodgkin. Normalmente es una enfermedad introspectiva, eso significa que va para adentro. Volvemos a utilizar el mismo término, son términos que están en la literatura y que al final te trata de decir lo mismo, que el linfoma Hodgkin está dentro del tejido linfático, está introspectivamente, eso significa dentro del tejido linfático, que es sistémico, que sigue todo un orden, que habitualmente va por la circulación linfática. Cuando ustedes ven todos esos términos, está hablando de lo mismo. Les puse de diferentes terminologías porque en diferentes libros habla en algunos solamente introspectivo, en otros habla sistémicos, en otros habla circulación linfática o otros hablan intranodal. Al final todo está diciendo que va dentro de la circulación linfática y que es sistémico. Ahora, lo que tienen que saber, esto sí es importante, esto sí es muy distintivo, es que sobre todo los adultos jóvenes son las personas que suelen estar más afectadas. Segundo, de que tienen más chance de cura. Mientras se puede identificar o reconocer a la célula, ¿listo? Entonces hay más chance de que tenga un pronóstico más favorable. Mientras más indiferenciada es la célula, entonces hace que el pronóstico sea peor. ¿Listo? Lo otro que es que tienen que saber es que tiene una distribución bimodal el linfoma Hodgkin. ¿Qué significa bimodal? Significa de que hay dos grupos de edades en los que se ha visto que es más frecuente. Y estos grupos de edades son actualmente entre los 20, los 35 y entre los 45 a 55 años. Y entonces más o menos en esos dos grupos es lo que se ha visto que hay mayor cantidad de pacientes con linfoma Hodgkin. Luego, distribución centrípeta habla de lo mismo. Compromete ganglios cervicales, axilares, mediastínicos, paraórticos, inguinales, peritoneales, etc. Centrípeta, intrínseca, continuidad, intranodal, circulación linfática, sistémico, está hablando todo de los linfomas Hodgkin, distribución centrípeta, hacia adentro. ¿Listo? Entonces, un linfoma es una enfermedad en una persona joven y normalmente el hematólogo cuenta directamente con la cura. Pocas neoplasias en la práctica médica tienen una chance tan alta para curar como son los linfomas. Ojo con esto, los linfomas Hodgkin. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, tengo yo que ver que las características de esas adenopatías tengan características neoplásicas. Entonces, recordando lo que avanzamos la anterior semana, quiero un voluntario que me diga cuáles son las características de las adenopatías de origen neoplásico. Vamos. Que sea dura, grande, no dolorosa. Indolora. Vamos, Adriana está hablando, a ver, dura, grande. Cuando hablas grande, ¿a partir de cuántos centímetros habitualmente? ¿De 2 centímetros? ¿A partir de?
2 centímetros, ¿Ya? ¿Qué otra característica? que no sea dolorosa, Que no haya dolor, importantísimo. ¿Ya? Entonces, si no hay dolor, asústense. Si le está doliendo cuando están palpando, entonces quédense más tranquilos. ¿Ya? Otra característica, que sea dura, que esté dura. ya, dura, indolor, mayor a 2 centímetros. Otra, La localización, doctor. Pueden ser supraclaviculares, mediastínicas, abdominales. ya, la localización también me puede dar una idea del origen también, ¿ya? Los escalénicos, supraclaviculares, ¿ya? ¿Qué más? Abdominales. La ¿Perdón? forma, doctor, la forma. A ver, en relación a la forma, ¿cómo? Irregular e inmóvil, doctor. ¿Perdón? Regulares. Irregular e inmóvil. Sí. De forma irregular, adherido a planos profundos, irregular, de características petrosas, inclusive puede decir. Irregular, duro, adherido a planos profundos, mayor a 2 centímetros, no doloroso, listo, de localización escalénica, supraclavicular. Ya, ¿qué otras características más? Crecimiento lento y progresión. ¿Cómo? Que sea de crecimiento lento y progresión. Eso, entonces, habitualmente son de inicio insidioso, subagudos o son crónicos, ¿cierto? Entonces son de más de 1 a 2 semanas de evolución. Listo, perfecto. Entonces, como ven acá, ¿no es cierto? Aquí hay un gran aumento de volumen, ¿no es cierto? Todo lo que es la región cervical y supraclavicular. Aquí hay varios ganglios linfáticos de todos los tamaños. Entonces, siempre hay que vigilar esto y tomar en cuenta. Lo otro, la radiografía de tórax, ¿no es cierto? Me sirve para ver los ensanchamientos que pueden haber del mediastino, ¿no? Entonces, eso también sirve y tiene que llamar la atención. Por otra parte, entonces, el otro grupo, el otro extremo son los linfomas no Hodgkin. Entonces, los linfomas no Hodgkin, todo lo contrario, es una enfermedad que no sigue la circulación linfática. Entonces, por lo tanto, su diseminación es más hematogénica. El hecho que no siga la circulación linfática no significa que eso sea absoluto. O sea, significa de que puede ser que yo tenga ganglios cervicales y que también tenga ganglios epitrocleares y que de repente tenga algunos para-aórticos peritoneales. ¿Ya? Entonces, pero no sigue toda la continuidad de encontrarse ganglios en todo el trayecto. A eso se refiere. De que hay ganglios, sí hay ganglios, pero no en todo el trayecto del sistema linfático. Son salteados. Suelen ser más grandes, son más gigantes. ¿Listo? Entonces eso también tiene que llamar la atención y sobre todo a qué tipo de personas son las que habitualmente más afectan. A las personas que son ancianas. Habitualmente, ¿ya? Entonces, los Hodgkin habitualmente son de los jóvenes y los no Hodgkin habitualmente son de las personas más viejitas. Ahora, ¿qué pasa si tengo sospecha de un linfoma no Hodgkin en una persona más joven? ¿Ya? Entonces, porque puedo encontrar también no Hodgkin en jóvenes, ¿listo? O puedo encontrar un Hodgkin también en personas ancianas. Entonces, si encuentro un Hodgkin en una persona anciana, entonces el pronóstico es peor. Si encuentro un no Hodgkin en una persona joven, pues la mortalidad suele ser también un poco más peor. Entonces, aquí el compromiso extranodal vale decir, habla de lo mismo, hematógena o fuera de la circulación linfática.
Entonces, normalmente es una enfermedad que crece para afuera, o sea, centrífuga, que no está dentro del sistema linfático, está hacia afuera. Y estar hacia afuera significa que va también por vía hematogénica. Por lo tanto, no es lo habitual que comprometa el mediastino, como que casi es la norma que en los linfomas Hodgkin haya un compromiso en el mediastino. En los no Hodgkin no hay compromiso en el mediastino. ¿Y qué pasa si en un no Hodgkin hay compromiso mediastino? El pronóstico es mucho peor. ¿Listo? Más agresividad de la enfermedad significa. ¿Listo? Entonces eso hay que tomarlo igual en cuenta. Ahora, hay linfomas no Hodgkin también que se presentan en niños y esos sí que son linfomas altamente agresivos. Son los llamados linfomas linfoblásticos de células pre-T y la otra variante que es la variedad del linfoma de Burkitt, que es hay dos variantes, uno que es la forma endémica africana, ¿ya? Que sobre todo afecta a la mandíbula y está relacionado con el virus de Epstein-Barr, y la otra que es la variante occidental, que hay mayor compromiso en abdomen y está ligado al VIH. En otras palabras, vamos a ir desarrollando igual todo esto, pero lo que les quiero adelantar es de que en los linfomas no Hodgkin, su primo hermano es el VIH. ¿Listo? Entonces hay muchísimas más probabilidades de que en un linfoma no Hodgkin esté asociado al VIH en relación a las personas que solamente tienen un linfoma Hodgkin. Compromete a las personas más viejitas, ya más de 60 años, y tienen menos chance de cura. Crece para afuera, distribución centrífuga, por eso es que es común encontrar linfonodos en distintas localizaciones no habituales, como las epitrocleares. Entonces, aquí cambiando un poquito, ¿cuáles son los tumores que habitualmente toman el mediastino? ¿Cuáles son las 4T del mediastino? A ver, ¿quién puede recordar aquello? Porque en otras materias con seguridad que lo han visto. ¿Cuáles son las 4T? Temible linfoma. ¿Ah? La tiroides, El temible tiroides, el teratoma y el terrible linfoma. ¿Eso es? Timoma, tiroides, teratoma y un terrible linfoma. Exactamente. ¿Listo? Esos son habitualmente las 4T. ¿Ya? Ahora vamos a ver ya las características histopatológicas de ambos, ¿listo? Cuando hablamos de los linfomas Hodgkin, entonces hay habitualmente una célula que es la que más se encuentra, que es la famosa célula de Red-Stenberg. ¿Han escuchado, no es cierto? Entonces, esta célula de Red-Stenberg no es más que un clon neoplásico de un linfocito B. Es decir, que es un linfocito B que se degeneró a malignidad, que se comenzó a multiplicar, que comenzó a dividir y a hacer varios tipos de linfocitos B, ya que comenzaron a desarrollarse de forma indiscriminada. ¿Listo? Entonces, esas son las células Red-Stenberg. Antes se creía que era la célula patognomónica del linfoma Hodgkin, pero hoy en día se ha visto que no es patognomónica la célula Red-Stenberg, ya que puede aparecer también en el linfoma no Hodgkin, en cualquier carcinoma, cualquier sarcoma e incluso en la mononucleosis infecciosa. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, si bien es una célula importante de encontrarla porque me va a indicar que estoy frente a un linfoma, sea Hodgkin o no Hodgkin, pero tampoco el hecho de no encontrarla no significa de que el paciente no tenga un linfoma. Eso es que me voy. Entonces, nuevamente, cuando hablamos de los linfomas Hodgkin, estamos hablando de una neoplasia genuinamente ganglionar, donde tiene una célula característica. Ojo, es una célula característica, pero no es una célula patognomónica. Es lo más común encontrar, pero no es lo que siempre se va a encontrar. ¿Ya? El 40% de todos los tumores habitualmente son los linfomas y un 15% de todas las neoplasias malignas. Tiene una distribución inmodal, como ya lo vimos hace un momento, entre los 20 y 35 años y el otro a partir de los 45 a 55 años de edad habitualmente.
El otro gran detalle es de que compromete más a las mujeres, ¿listo? Las adenomegalias tienen un orden y habitualmente como que la norma es de que haya compromiso en el mediastino. De ahí la importancia de realizar una tomografía con contraste. Acostúmbrense a pedir, si piensan o están sospechando en un linfoma, que la tomografía con contraste sea cérvico, tóraco, abdomino, pélvica. Y con contraste, no se olviden. Ahora, aquí en los linfomas Hodgkin hay dos síntomas que hay que conocerlo, ¿ya? Uno que es la fiebre de Pell-Epstein. Eso significa que hay días con fiebre y hay días sin fiebre. Y me resulta esto interesante porque una de sus compañeras de ustedes, pero ya hace unos 3 años atrás, a los días que vi este tema, se acerca y me dice, doctor, mire, yo estoy con varios ganglios en el cuello, en el codo, en la axila, me dice, pero sobre todo tengo bastantes ganglios en los codos y en la axila. Y no son dolorosos y ya los tengo como hace unos 3 meses. Claro que tengo cámara, por supuesto. Mira, mira si tengo cámara. Chicos, por favor, sus audios. Ahí. Sus audios, por favor, chicos. ¿Qué decís? No. Un momento, por favor. Aquí, perdón. Aquí, camarita. Adriana. Esto lo ha tenido que captar todo, por supuesto. Adriana Lizarazu. ¿Y por qué aparece un creeper aquí? ¡Hostia, que me ha roto la mega antorcha! Bien, entonces, la característica de esta... que me ha tirado la mega antorcha. Chicos, por favor, No. audio. Tapado. La característica de esta su compañera era de que ella manifestaba que había periodos en los que ella tenía fiebre y en los periodos que ella tenía fiebre, más a las adenopatías, le hacían toda una batería de laboratorios, ya con todos los procesos infecciosos, virales, bacterianos, parasitarios, etcétera, que pueden cursar con adenopatías y todo absolutamente salía en negativo. Y después había periodos que estaba sin fiebre, hasta que, bueno, hicimos de nuevamente todo el rastreo y al final yo le dije, mira, hay que hacer una biopsia de este ganglio que es el de mayor tamaño. El de mayor tamaño que ella tenía era a nivel del codo. Bueno, entonces se gestionó y salió un linfoma de Hodgkin. Se hizo el tratamiento. Ella ya había seguido, había ido como unos 5 médicos durante aproximadamente 3 a 4 meses y no le daban razón de todo esto en relación a su diagnóstico. Entonces, se llegó al diagnóstico, se inició el tratamiento y, bueno, ella ya terminó su internado, terminó medicina y, bueno, y ahora ya está haciendo su especialidad, ya es colega y feliz de la vida por haberse hecho el diagnóstico y haber sido un linfoma Hodgkin y haber hecho su esquema de tratamiento con bastante chances de cura, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta este gran síntoma. ¿Listo? La fiebre de Pell-Epstein, días con fiebre y días sin fiebre. Ahora hay otro síntoma que es el dolor en los linfonodos relacionados con la ingesta alcohólica, que es el signo de Hoster. Y va a ser una tarea para ustedes que investiguen por qué un linfonodo puede doler después de haber ingerido bebidas alcohólicas. Eso lo voy a dejar de tarea para cada uno de ustedes. Y no se extrañen si esa pregunta se las realizo en su examen. ¿Listo? Tendencia mayor a las infecciones por deficiencia de la inmunidad celular también, eso es importante, y también puede haber síndrome nefrótico por un daño renal por lesiones mínimas. Aclaro que estos dos síntomas de acá, la fiebre de Pell-Epstein y el signo de Hoster, ¿ya? Solamente son parte de los linfomas Hodgkin y no así de los no Hodgkin. ¿Listo?
Entonces, siempre lo ideal es realizar una biopsia del linfonodo sospechoso. Entonces, agarran, hacen la biopsia, lo mandan a patología, y en patología habitualmente son 6 tipos histológicos lo que se pueden encontrar, y de estos son 4 los más importantes. Entonces hay la variedad de esclerosis nodular, la celularidad mixta, predominio rico linfocitario y depresión linfocitaria, donde el más común, listo, es la variedad esclerosis nodular. ¿Ok? Esclerosis nodular, celularidad mixta, predominio rico linfocitario y depresión linfocitaria. Esto no es complejo de entender para que se den cuenta. La variedad de esclerosis nodular, el solamente hecho de ser mujer y estar dentro de los rangos de edad con linfonodos, ¿listo? Entonces, y haber hecho el diagnóstico de un linfoma Hodgkin, automáticamente yo tengo que pensar de que lo más probable es de que sea la variante esclerosis nodular. Entonces, al ser la esclerosis nodular ya células que se están detectando que son reconocibles, entonces hace que el tratamiento sea mucho más favorable. Cuando habla de celularidad mixta, ¿ya? Aquí es la única variedad en la que está dentro de los linfomas Hodgkin asociados al VIH o al Epstein-Barr en su defecto. ¿Listo? Los linfomas Hodgkin están asociados al VIH solo en la variedad celularidad mixta. En cambio, en los linfomas no Hodgkin, ¿ya? La diferencia es mucho mayor. Hay más probabilidades de tener un linfoma no Hodgkin asociado a VIH que en relación a un linfoma Hodgkin. Y cuando habla de celularidad mixta significa lo siguiente. Significa de que la mitad, el 50% son linfocitos B normales y el 50% son células red Gutenberg. Celularidad mixta. ¿Listo? Se encuentran linfocitos B normales y la otra mitad linfocitos red Stenberg. Ahora está la variedad predominio rico linfocitario. Entonces predominan los linfocitos en relación a las células red Stenberg. Hasta aquí, entonces significa que tienen buen pronóstico, se identifican a las células. Mientras yo tenga más linfocitos B sanos, pues entonces hay más chance de cura. Mientras menos linfocitos B sanos tengan, entonces significa que está siendo un poco más agresiva la enfermedad. Rico linfocitario significa que todo esto de acá son linfocitos B sanos. Esa es la relación a la célula red de Stenberg que se encuentra. Más o menos así para que, un estimado para que vean la relación. El de peor pronóstico es el que es la variedad de depresión linfocitaria. Porque aquí ocurre lo contrario. Significa que hay pocos linfocitos B y hay grandes cantidades de células red Stenberg. ¿Listo? Entonces, estos son los que tienen menos chance de cura dentro de los linfomas Hodgkin. Estos otros 3 son habitualmente los que tienen mejor pronóstico. Y de los 3, no se olviden, la variedad de celularidad mixta está asociada al VIH o al virus de Epstein-Barr. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de los linfomas Hodgkin, hay una clasificación que es la de Ann Arbor. Para eso quiero que simplemente ustedes vean las 4 imágenes para que se puedan ubicar y no vayan a leer abajo. ¿Ya? Son 4 estadios. Los estadios están en relación a la cantidad de ganglios y a su localización que se encuentran. Por ejemplo, el estadio 1 es cuando solo se encuentra en una cadena ganglionar afectada. Entonces, un estadio de Ann Arbor, estadio 1. El estadio 2 es cuando encuentro 2 cadenas ganglionares afectadas. ¿Ya? Y las 2 cadenas ganglionares afectadas, habitualmente el punto de referencia es el diafragma. Significa que 2 cadenas ganglionares afectadas por encima del diafragma, que puede ser cervical y axilar, que pueden ser las 2 cervicales,
que pueden ser una cervical y una mediastinal, cualquiera, pero dos cadenas ganglionares por encima del diafragma. En el estadio 3 tiene cadenas ganglionares que afectan tanto por encima del diafragma como por debajo del diafragma. ¿Listo? Entonces aquí 1, 2, ¿no es cierto? Aquí peritoneales y pélvicas, estadio 3. Y en el estadio 4 habitualmente es de que cuando ya yo tengo afectado más de 3 cadenas ganglionares y adicional a eso salen del linfonodo. Eso significa que puede haber un compromiso en el hígado también, compromiso en el pulmón, compromiso óseo, ¿ya? Eso significa que puede haber un compromiso extranodal. Y cuando compromete el linfoma, el sistema nervioso central, siempre, por una parte, tengo que pensar en VIH. Entonces, y pensar en VIH significa que es pensar en la variedad histológica, celularidad mixta, para que no se olviden. Mientras más avanzado esté esto, entonces el pronóstico también es mayor. ¿Listo? Por eso significa de que el estadio 4 es mucho más complejo de manejar porque ya hay un compromiso que ya no está solamente en el tejido linfático, sino que ya también comenzó a invadir otros órganos fuera del sistema linfático, también llamado extranodal. Entonces, habitualmente se los pone de esta manera. Entonces, estoy frente a un linfoma Hodgkin estadio 2. ¿No es cierto? Entonces, si tiene síntomas B, entonces se pone, estoy frente a un estadio 2B. ¿Ya? Entonces, 2B. Entonces, si estoy en 2B, significa que hay 2 cadenas ganglionares afectadas por encima del diafragma y que además puede estar con fiebre, sudoración, pérdida de peso, prurito, el paciente. Y si no tiene síntomas B, se coloca la letra A. Entonces estoy con un paciente con un linfoma Hodgkin 2A. Ahora, si alguna de las adenopatías que ustedes han palpado es mayor a 10 centímetros, le suelen colocar la letra X. Entonces estoy frente a un linfoma Hodgkin 2BX. Eso significa 2 cadenas ganglionares que está con fiebre y que alguno de esos ganglios es mayor a 10 centímetros. ¿Listo? Entonces, esas son las nomenclaturas habitualmente que suelen utilizarse. Lo ideal siempre es realizar un tratamiento precoz. La clave es iniciar quimioterapia más radioterapia o trasplante autólogo. A pesar de eso, la mortalidad está relacionada con un 40%. El pronóstico, la mediana de supervivencia, cerca de los 10 años. ¿Listo? Esto en los casos de que no se haga un tratamiento. Habitualmente el tratamiento suele ser curativo en más del 85% de los casos. Ahora, en relación a la clasificación de los linfomas no Hodgkin, hay una clasificación real de la OMS, así se llama, y los clasifican en 3 grandes grupos: linfomas indolentes, linfomas agresivos y linfomas altamente agresivos. ¿Listo? Entonces, en relación a los indolentes, esos suelen ser los más comunes. Dentro de la variante citológica que se encuentra está la variante folicular. ¿Ya? En un 22% de los casos se suele ver en personas de 55 a 70 años y se ha visto que la sobrevida es mayor al 70% en 5 años. A estos pacientes habitualmente se los encuentra en un estadiamiento 3 o 4 y el tratamiento está en relación a un esquema que se llama SHOP. Ahora le llaman SHOP-R. SHOP significa que utilizan varios tipos de medicamentos quimioterapéuticos. Entre ellos está la doxorubicina, la vincristina, ¿ya? La dexametasona y el rituximab. Y entonces eso le llaman el esquema SHOP. El rituximab son anticuerpos monoclonales.
En los agresivos, ya que también son comunes habitualmente, el tipo de células que se encuentran son difusos de células grandes, en el 31% de los casos, hombres de 40 a 70 años, lo más común encontrar, la sobrevida suele ser menor al 50% en 5 años, significa que la mitad en menos de 3 años va a fallecer. ¿Ya? El 55% de los casos están en un estadio 1 o en un estadio 2, y el tratamiento vendría a ser exactamente aquí el mismo, el tema shock más rituximab. Hay otro que es que son altamente agresivos. Los que son altamente agresivos, entonces aquí son las dos variantes, que es la Burkitt o la variante linfoblástica. La Burkitt se puede encontrar en adultos y se puede encontrar en niños, y la linfoblástica habitualmente suele ser en niños. Tiene un curso mucho más agresivo y más rápido, es por eso que la sobrevida está en torno del 22 al 44% a 5 años. La chance de tratamiento aquí es mucho menor porque hay altísima mortalidad. Entonces, miren, hay un dato interesante también que hay que saber de los linfomas no Hodgkin en relación al tratamiento, y es que estos pacientes pueden hacer los famosos síndromes de lisis tumoral, que vendría a ser la única emergencia oncológica que se suele presentar. Han debido ustedes escuchar en algunos casos cuando son tumores grandes, entró, lo operaron, se descompensó y falleció. Y el paciente no tenía ningún síntoma ni nada, o sea, estaba tranquilo antes de la cirugía, solo que por tener una masa grande, por ejemplo, intraabdominal, entonces decidieron entrar a operar. ¿Ya? Entonces, aquellos pacientes que habitualmente se descompensan bruscamente su medio interno después de entrar a una cirugía grande de tumor, ¿ya? Lo que hacen habitualmente son el síndrome de lisis tumoral. Eso significa de que al sacar ustedes esa masa tumoral están destruyendo el tumor, y al destruir el tumor están liberando una gran cantidad de células, ya que van a alterarme todo mi funcionamiento de mi organismo, sobre todo el medio interno. Eso significa que van a producir acidosis metabólica severa con hiperuricemias, ya con insuficiencia renal y trastornos del potasio. Eso significa de que si yo no lo detecto a tiempo este paciente, ¿ya? Y realizando una hidratación vigorosa, administrando rabudicasa o administrando albupurinol, o en su defecto, si es acidosis metabólica severa, administrar bicarbonato, ese paciente va a fallecer. Y es lo que habitualmente suele ocurrir. Por eso es que en algunas situaciones prefieren no tocar el tumor y que viva más tiempo el paciente, a tocarlo y que haga este síndrome de lisis tumoral y que fallezca más rápido. ¿Ya? Entonces, la asociación de los linfomas con el VIH, lo que le mencionaba, en el Hodgkin es de 5 a 10 veces las probabilidades, sobre todo con la variedad, vuelvo a repetirlo, celularidad mixta. En cambio, en el non-Hodgkin las probabilidades de VIH son de 100 veces. 100 veces, no se vayan a olvidar. Y suele estar asociado también al Burkitt. Habitualmente, los linfomas no Hodgkin hacen compromiso extranodal al sistema nervioso central, y esto hace que el pronóstico sea peor. Cuando hay compromiso al sistema nervioso central, compromiso a la mandíbula, compromiso al abdomen, entonces el comportamiento me está diciendo que es muchísimo más agresivo. Por ejemplo, los linfomas Burkitt, ¿ya? Que son altamente agresivos, ¿ya? Habitualmente se pueden presentar esto en los 3 grupos de edad. Se pueden presentar en niños, en adultos o en ancianos, en cualquiera de los 3. ¿Ya? Por ejemplo, hay 2 variantes. La variante endémica africana, que está relacionada con el Epstein-Barr, afecta la mandíbula, y la variante esporádica, que afecta al abdomen y está relacionado al VIH. Los que están asociados al VIH suelen hacer también compromiso del sistema nervioso central. ¿Está? Entonces, esas son básicamente las características de ambos, tanto de los linfomas Hodgkin como de los no Hodgkin. A ver, vayamos a ver si han logrado comprender de forma general estos conceptos básicos, ¿ya?
Aquí un caso clínico, una mujer de 19 años de edad presenta en la radiografía de tórax una masa en el mediastino. La tomografía de tórax confirma ganglios. La biopsia evidencia célula de red Stenberg. El diagnóstico y probable subtipo histológico, ¿cuál es? ¿Será Hodgkin, subtipo esclerosis nodular, Hodgkin, predominio linfocitario, Hodgkin, celularidad mixta, no Hodgkin, subtipo centro folicular? ¿Alguien que quiera responder? ¿Cuál es la respuesta? De predominio linfocitario, doctor. No. La nodular, doctor, la esclerosis nodular, ¿Por qué esclerosis nodular? por la ubicación de la masa del mediastino, ¿verdad? Porque es mujer. Mm, Porque es mujer. La variedad más frecuente en las mujeres es la variedad esclerosis nodular. Por eso les dije, paciente que tiene características de un linfoma, le hacen una biopsia, es Hodgkin, es mujer y está dentro de los grupos de edad que a mayor compromiso bimodal, que les dije, ¿no es cierto? Entonces, automáticamente, histológicamente, tengo que pensar de que es una variedad esclerosis nodular. Espero que con esto ya no se olvide. Hombre de 50 años, VIH positivo, aparece con ganglios palpables en el cuello, de consistencia firme y fiebre persistente. La tomografía muestra adenomegalia iliar bilateral. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico histológico más probable y el estadiamiento? A ver, ¿quién responde? Doctor, sería la enfermedad de Hodgkin subtipo celularidad mixta, porque La eso mixta, doctor. afecta a las personas mayores de edad. No por eso. La variedad de celularidad mixta porque tiene VIH. Por el VIH, doctor. VIH, doctor. Por ese motivo. Listo. ¿Y el estadiamiento? ¿Qué estadio es? 2B, 2B, 2B. 1B. 2B, doctor. 2B, hay adenomegalias iliares bilateral y presenta fiebre. Y fiebre. B. Ok, perfecto, estoy muy de acuerdo. Paciente de 25 años llega a la emergencia relatando pérdida de peso, sudoración nocturna, aumento de volumen en región cervical que se vuelve dolorosa con la ingesta alcohólica. ¿Qué se llama ese signo? Signo de Hoster. Signo de Host. Muy bien. Estén atentos. Historia de varios días de fiebre, seguidas de remisión y nuevamente fiebre. ¿Qué se llama ese signo? Fiebre, Bell-Epstein. Fiebre de Bell-Epstein. Excelente. Al examen físico se observa un eritema nodoso en los miembros inferiores. ¿Cuál creen que es el diagnóstico más probable? Linfoma de Hodgkin. El diagnóstico más probable es un linfoma de Hodgkin. Paciente de 9 años, masculino, con historia de sudoración, fiebre diaria y pérdida de peso en los últimos 3 meses. Niega diarrea, tos y contacto con portadores de tuberculosis. Al examen físico está en buen estado general, no hay fiebre, hay adenomegalias cervicales en cadena anterior, con 10 centímetros de tamaño la mayor. Consistencia fibroelástica, indolora y fija. En el abdomen, en el hígado, sí particularidad, pero el vaso palpable a 3 centímetros por debajo del reborde costal izquierdo. El hemograma, hay una anemia con leucocitosis y plaquetas de 200.000.
¿Cuál será el diagnóstico más probable? La de Burkitt, doctor, por su edad. Enfermedad de Hodgkin. La linfoma de Burkitt, por su edad del paciente. ¿Qué dicen? Lo más probable es que sea un linfoma de Burkitt. No se olviden que es niños. Habitualmente en el niño o son Burkitt o son las leucemias tipo linfoblásticas pre-T. Leucemia tipo linfoma pre-T. Eso así se llama. ¿Ya? Otro dato que quiero que sepan, y por favor no se vayan a confundir, es que en los linfomas no suelen haber hiperleucocitosis o leucocitosis en grandes cantidades. ¿Por qué? ¿Por qué no hay? Así como en las leucemias. A ver, un poquito de razonamiento. Podría ser, doctor, porque sale de la célula madre linfoide. De otro compartimiento. A ver, otra respuesta. Porque hay un problema en la médula ósea, doctor. El problema en los linfomas, ¿dónde está? ¿Dónde radica el problema en los linfomas? En la malignidad del linfocito B, que, o sea, se maligniza. ¿En dónde? En los linfocitos B. ¿Y dónde están los linfocitos B? En el tejido linfoide. El problema en los linfomas está en el tejido linfoide, no en la fábrica de productora de glóbulos blancos. ¿Entienden? Cuando el problema sea en la médula ósea, en la fábrica productora de glóbulos blancos, entonces ahí viene recién el tema de las leucemias. En este caso, ¿no es cierto?, la formación de clones neoplásicos con células de redes TEMBER se produce dentro del tejido linfoide con los linfocitos B o T que están ahí metidos. Entonces, por eso que no suelen haber leucocitosis extremas, hiperleucocitosis o reacciones leucemoides. No hay eso. Entonces, cuidado, se confundan, ¿ya? Muy bien. Entonces, ese es el tema de hoy día, chicos. Para la siguiente semana sí que vamos a hablar de las leucemias agudas y crónicas. Por favor, les pido nuevamente que repasen un poquito el tema de la hematopoiesis para que puedan comprenderle mucho mejor nuevamente. Sin embargo, igual siempre voy a hablar y hacer un recordatorio general, pero mucho mejor si ya vienen ustedes con el conocimiento sólido ya de lo que hemos hablado en la primera clase. ¿Listo? Listo, doctor, gracias. Gracias, doctor. Bueno, jóvenes, que tengan un fin de semana bonito, disfruten su noche. Más tarde le voy a pasar a Adriana la lista con sus notas de su examen teórico que hemos dado. ¿Listo? Y bueno, ya estamos poniendo en contacto, ¿ok? Cuídense, que Dios los bendiga y nos estamos viendo pronto. Gracias, doctor. Doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, jóvenes.